¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy, disculpen un poco más informal y aprovechando un ratito que nos da esta etapa de pandemia, quiero comentarles algo acerca de mi trabajo en los medios de comunicación, concretamente en la televisión, que es donde mucha gente de repente me ve, y si le ocurren algunas cosas. Por ejemplo, este sacerdote conoce a todo mundo, ha estado con Carlos Slim, ha estado con quién sabe qué, conoce al señor Salinas Pliego. Primera cosa, totalmente negativa. Una cosa es que de repente en un pasillo, quizás en vistas de una entrevista, uno encuentre a una persona, la salude, toman la fotografía, pero de ahí a que exista una relación profunda, no. Por ejemplo, yo nunca he tenido la oportunidad de saludar personalmente al señor Ricardo Salinas Pliego. Nunca. He estado quizás lejos en algún evento, pero nunca personalmente. No sé si él sepa quién soy yo, pero yo sí sé quién es él en una empresa donde he prestado algún servicio. En el caso del señor Azcárraga de Televisa, solamente y muy recientemente, al terminar una misa por la muerte de alguien que falleció, una persona muy querida en Televisa, al final un saludo y únicamente. Así que hacemos a un lado esta idea de que yo tengo relación con los empresarios, que estoy en los altos niveles, absolutamente para nada. Yo he prestado mis servicios y punto. Otra idea que mucha gente tiene es que como me ve en un programa o ve que tengo dos programas de radio, ah caray, cuánta lluvia de dinero, cuánta lluvia de pagos recibo. En los programas de radio, en imagen, donde he estado durante más de 10 años, en Radio Fórmula, donde también he estado mucho tiempo, no hay pago alguno. Y en las entrevistas, como voy a mencionar en un momento, en mis participaciones, no hay pago alguno. En alguna ocasión, te voy a comentar también más adelante, cuando me pidieron que viajara hasta el Vaticano para hacer la transmisión por un asunto especial, avión de primera, para nada. Hotel de lujo, un hotel normal. Un pago especial, solamente lo que son paraviáticos, como se dice, alimento, etcétera, y se acabó. No hay pago alguno. Hay algunos pagos excepcionales que te voy a mencionar más adelante, pero ¿qué te parece si para que vayamos viendo esta experiencia que he tenido durante casi 5 años, 15 años, perdón, te voy hablando un poquito de mi relación con los medios de comunicación? Primero, nunca estudié comunicación. Mis estudios nunca tuvieron que ver con la comunicación. Si sea algo, pues ha sido por la propia experiencia o por iniciativa. Mi contacto con la televisión, como mucha gente de mi edad, pues en mi casa no había ni siquiera televisión. Teníamos que pagar creo que 5 o 10 centavos para ir a ver la televisión a la casa de los vecinos. Pero lo que sí es que tuve una mamá muy movida que nos llevaba a mis hermanos, a los más pequeños, porque éramos 8, a la televisión, al antiguo Televicentro, allí en Avenida Chapultepec, a distintos programas de concursos. Y por supuesto, como a mi hermana menor que falleció ya de cáncer lamentablemente, y a mí que nos gustaba mucho el baile, pues estuvimos en un ballet infantil que participaba en un programa sabatino que se llamaba Wonderlandia, que conducía el señor Genaro Moreno con dos pequeñitas Pili y Mili. Ahí pude yo conocer a Janet Arceo, que es una gran colaboradora. Pues ahí, en ese programa de Wonderlandia, fue ya mi ingreso a la televisión, concretamente a estas grabaciones que se hacían a veces a medianoche o terminaban hasta las 2 de la mañana porque se hacían en una cinta y cuando se tenía que cortar eso ya no servía y a empezar de nuevo. Bueno, ahí yo empecé a admirar el mundo de las cámaras, el mundo de los que hacían la escenografía, el mundo de los que ponían las luces y todo, y también me causaba mucha admiración el mundo de los magos que a veces participaban. Todo esto se me fue quedando aquí en la mente. Después ya dejé esa parte de la televisión, ya no seguimos yendo, pero seguí bailando.
Durante toda la primaria y la secundaria siempre me invitaban a bailar en los distintos grupos, incluyendo con los maestros, porque decían que bailaba tan bien que bueno, podía estar juntamente con ellos. Y ahí me paso al grupo parroquial de San Felipe Neri, en la colonia Jardín Balbuena, donde gracias a un sacerdote también pudimos tener la presentación de algunas obras de teatro. Seguía el gusto por la actuación y el gusto por el baile también, porque también incursioné y estuve en el ballet de Amalia Hernández. Me encanta y me encantaba sobre todo bailar. Ahora el cuerpo ya no funciona igual, pero me encantaba el baile y sobre todo el baile regional. Después entré al seminario y en el seminario, no hombre, el mundo que te ofrece el seminario en la cultura, o por lo menos en aquel tiempo, era increíble. Había clases de piano para quien lo quisiera, de guitarra estudiantina y clases de teatro que dirigía un gran sacerdote, el padre Castro. Así que ahí tuvimos varias presentaciones donde yo, por supuesto, elegía algunos papeles. Presentamos Asesinato en Catedral, por ejemplo, una obra basada en una interesantísima vida allá en Inglaterra. Me tocó presentar en el seminario también Jesucristo Superestrella y otras cosas más. Después vino el periodo de ir al apostolado. Y a mí me tocaba ir con los niños que tenían cáncer en cancerología y muchos de ellos de una semana a otra ya no estaban porque lamentablemente perdían la vida y nunca les habían hablado de Dios, nunca habían hecho la primera comunión. Y yo dije, ¿cómo le hago? Pongo un catecismo rápido aquí para que en unas cuantas horas aprendan a hablar de Dios. Y lo que pensé es mejor, les voy a hablar de Dios a través de la alegría, de la sonrisa, de la esperanza. Y entonces me disfrazaba de Cepillín. Con la autorización de Cepillín, él lo sabe perfectamente. Yo hacía esto, llegaba con una maleta, con trucos de magia, para darles entusiasmo. Muchos de ellos no tenían la posibilidad de ver a sus papás. Y ahí va el seminarista con su nariz, con su peluca, disfrazado. En el seminario decían que estaba loco. ¿Y qué importa? Yo sabía que estaba haciendo una cosa maravillosa y que muchos de estos niños se iban de esta vida con la alegría de saber que Dios los amaba, sin tener miedo a la muerte y, por supuesto, dejaban en mí esta satisfacción de haber hecho algo bueno. Y los que seguían viviendo, bueno, regresaban a casa con mayor alegría. Después, para poder costear mis colegiaturas en el seminario, también, pues los días que no había seminario, fines de semana, trabajaba de payaso o de mago en algunos lugares y esto me fue acercando a este mundo de estar cerca de la gente a través de determinada actuación y hacer sonreír a las personas. Vino el tiempo de la ordenación y cuando me mandaron a Roma, pues evidentemente los estudios normales de lo que me habían enviado a estudiar, pero un gusto importante por conocer las culturas de allá, de Europa, el mundo del arte, que es tan importante porque es una forma en que el ser humano se comunica, y también estando allá tuvimos la oportunidad de presentar teatro en pequeñas reuniones en el Colegio Mexicano, pequeños sketch, como se le avisa, como se les dice, para que la vida del colegio fuera alegre, para que no hubiera tanta tensión entre los estudiantes que a veces estaban sumamente tensos. Y en un momento determinado también me invitaron para asesorar el ballet de la FAO, esta agrupación de la ONU que tiene también esta parte cultural, y ahí continúa esta parte, vamos a decir, de mi lado artístico. Cuando regresé a México, le pedí al cardenal Corripio porque él me quería mandar al seminario y yo le dije, mire, mándeme al seminario. Voy a dar clases con mucho gusto de lo que usted me pide, pero mándeme a una parroquia sencilla porque yo sé que la gente que pagó mi estancia en Roma es la gente más sencilla. Y entonces me mandó a una parroquia donde ni siquiera había parroquia, había un terreno, unas cuantas láminas, y ahí me tocó construir, o por lo menos iniciar la construcción de una comunidad y de una parroquia, y ahí para hacer que la gente tuviera un poco más de acercamiento, porque había pandillas de un grupo contra otro, gente que se mataba del campamento 2 de octubre al Infonavit, del Infonavit a Picos de Iztacalco, etc.
Entonces traté de trabajar con los niños, porque cuando uno trabaja con los niños, pues vas creando nuevas generaciones, y con estas generaciones empecé a utilizar los títeres como una forma de comunicar para que ellos entendieran el Evangelio. Claro, esto supone hacer un guión cada semana, hacer la presentación con los títeres, y esto fue interesante porque después se convirtió incluso en un libro que presenta todos los cuentos para entender todos los evangelios de los 3 años. Ahí continuaba este trabajo, y también ahí trabajamos con los jóvenes y con los niños, presentando pastorelas, haciendo la representación de la pasión de Cristo, y esto seguía siendo un medio interesante de acercarse a la gente. Al mismo tiempo, ahí en la comunidad me di cuenta que mucha gente de la misma comunidad de la Sagrada Familia estaba en la cárcel, incluso un muchacho al que traté de ayudar muchas veces a salir de su dependencia de la droga, llegó a caer ahí. Y durante 7 años estuve trabajando también, yendo constantemente los domingos a celebrar la misa al tutelar para menores o bien a los reclusorios, y ahí también la forma de hablarles a los presos era a través de alguna historia, algún cuento que pudiera dejarles algún mensaje, porque tú les dices, te voy a hablar de Dios, inmediatamente, estoy enojado con Dios, no quiero saber nada de Él me echó a perder mi vida, mi familia era pobre, etcétera. Así que había que buscar otra forma de hablarles. Después, en el año 2000, el cardenal me pidió que fuera a la catedral porque la catedral necesitaba un poco más de vitalidad. La catedral para ese tiempo estaba llena de andamios porque estaban restaurándola completamente, y pues la gente tenía miedo de entrar. Allí en la catedral se me ocurrió porque durante el día no se podía entrar a visitar la catedral, era el ruido de las máquinas que estaban perforando, o bien se suspendía ese ruido y empezaba la misa, no se podía visitar. ¿A qué hora se podía visitar entonces la catedral? Solo en la noche. ¿Y cómo visitarla en la noche? Pues se me ocurrió hacer un guión en el que aparecían fantasmas, el fantasma del arquitecto que hizo la catedral, el fantasma del obispo que la mandó a hacer, el fantasma del coro y el fantasma del organista. Y así se creó un espectáculo que duró 14 años puesto en escena, en el que la gente llegaba a la catedral en la noche, y los fantasmas que iban apareciendo en medio de luces, con vestimentas de tipo barroco y con efectos, salían entendiendo toda la historia de la catedral, su parte litúrgica, su parte histórica, su parte de pintura y de escultura, y esto motivó que me dieran la medalla del Festival de Centro Histórico en Bellas Artes. Esto me dio mucho gusto. Hice otro escrito en el que había una representación donde los ángeles hablaban. Los ángeles se aparecían en la capilla de los ángeles de la catedral, iban explicando cada uno de ellos quién era Rafael, quién era Miguel. En la catedral también hicimos la representación de la Pasión de Cristo y la seguimos haciendo. Solamente este año no se pudo hacer en torno al Zócalo, reviviendo algo que se había hecho durante cientos de años y que lamentablemente en algún momento se dejó de hacer. Escribí el guión y con un grupo de universitarios y con Francisco Hernández, un gran director, la presentamos durante mucho tiempo con mucho éxito. La gente llegaba, especialmente los turistas, a ver esta historia, y el sábado santo hacíamos otra representación también, que era la destrucción de los pecados capitales, que consistía en que cada uno de los pecados capitales se iban presentando: la lujuria, la envidia, la avaricia, la pereza, y el arcángel Miguel aparecía y las destruía, haciendo como si se quemaran estos Judas antiguos, y por supuesto con la algarabía de la gente y con una música de banda de pueblo. Todo esto era teatro. En teatro también hicimos algunas otras representaciones en catedral, como Mi Cristo Roto, y también obras clásicas y pastorelas, y la representación que también escribí de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Así que, como puedes ver, siempre utilizando el teatro, los escritos, para evangelizar, para hablar de los valores de la fe. Pero allí en la catedral
hubo algo muy particular. Cada vez que iba a haber una fiesta como Navidad, como Semana Santa, Jueves Santo, Corpus Christi, los reporteros que llegaban a cubrir eso con total ignorancia. ¿Qué es el Jueves Santo? ¿Por qué el pan bendito? ¿Por qué la matraca? ¿Por qué se lavan los pies? ¿Por qué el Corpus Christi y la procesión? Nada. Una ignorancia. Y yo creo que en esta parte, en las escuelas de comunicación, pues sería importante que hubiera una especialización en toda esta información para cubrir eventos religiosos o eventos culturales que tengan que ver con la fe. Como no lo tenían, entonces yo lo que me ponía a hacer, pues era hacer guiones, vamos a decir así, eh, algunas ayudas escritas para que, mira, si vas a escribir sobre este tema, aquí está la información. Y gracias a esto los reporteros me empezaron a buscar mucho para entrevistarme sobre qué significan las posadas, el origen de la vigilia, el origen del ayuno, por qué la ceniza, por qué esto. Y como también soy especialista en arte sacro, pues también me empezaron a preguntar sobre cosas de catedral, tal retablo, tal restauración. Y de ahí, de las entrevistas de catedral, empezaron a llamarme para entrevistas en algunos medios de comunicación, tanto en Televisa, Canal 11, Azteca, y ahí empecé yo ya a involucrarme más en los estudios. Y en cuanto a la radio, ahí en la catedral se transmitía la misa a través de Radio Centro todos los domingos y pude empezar entonces a comentarla. Porque durante la misa hay algunos espacios que en radio pues la gente no está viendo lo que pasa y entonces yo podía ir comentando lo que pasaba y esto me acercó al mundo de la radio. Te recuerdo que nunca estudié yo nada de esto. Especialmente a partir de la muerte de Juan Pablo II, en Univisión, en Telemundo, en Televisa y en Azteca, me empezaron a llamar. No sé si entendieron que tenía yo cierto don o les caí bien, no sé. Me empezaron a invitar y particularmente en los últimos momentos de la vida de Juan Pablo II, en Azteca fue donde me llamaron más. Aclaro, nunca he tenido exclusividad en ningún canal o empresa, aunque como en Azteca me comenzaron a invitar con más frecuencia, algunos llegaron a creer que era de Azteca. Incluso me llamaron el padre Azteca, pero nunca he tenido exclusividad de nadie y siempre acudo con la primera empresa que me hace alguna invitación. Mis participaciones nunca fueron con fin de lucro, por lo que nunca recibí absolutamente ningún pago. A partir de mi salida de catedral en el año 2004, cuando ya se terminó este proyecto de restauración, y me enviaron como párroco a la iglesia de San Cosme, donde también tengo pues mucho tiempo de restaurar esta iglesia. Imagínate, más de 23 techos que se cayeron, todos los atrios llenos de raíces, todos los cables echados a perder, los pisos de cemento. Bueno, ha sido un trabajo tremendo, eso no sale en la televisión, por supuesto. Bueno, a partir del año 2004, en que el cardenal me nombró párroco de la iglesia de San Cosme y San Damián, viendo que tenía cierta habilidad para responder en las entrevistas, me nombró subdirector de radio y televisión del arzobispado, que no es lo mismo que vocero, porque el vocero tiene un aspecto más oficial. En cambio, en mi caso era más bien atender a las solicitudes de entrevistas sobre distintos temas, que no siempre eran sencillos, porque iban desde la brujería, el tarot, la sexualidad, el suicidio, la masturbación, la eutanasia, etcétera, cosa que me llevó, por cierto, a publicar mi libro Pregúntale al Padre José, porque en estas entrevistas me preguntaban de todo esto y yo iba escribiendo, haciendo una nota de lo que más me preguntaban, de lo que más me preguntaban, y así surgió este libro con las 250 preguntas que más me hicieron. No fue nada fácil asistir a estos programas porque había veces que tenías que estar en confrontación con otra gente y bueno, pero no tuve este nombramiento, no porque tuve este nombramiento de encargado de radio y televisión del Arzobispado de México, que se oye muy elegante, se me abrieron las puertas. Como decir, a ver, Televisa, ya aquí está mi papelito, ábranme.
Azteca, ábranme. Para nada, para nada. Nunca tuve algo que me haya abierto las puertas como mucha gente se imagina. Pásele por aquí, por favor. Solamente tenía acceso a los lugares cuando tenía una entrevista. Y en algunos lugares cuando llegaba y me veían vestido de sacerdote, mira, no quiero decir nombres, pero no faltó quien se manifestara abiertamente rechazándome. ¿Qué está haciendo el padre aquí? Aquí para qué queremos un cura, quién sabe qué. Incluso en algunas ocasiones me negaron el saludo. Eso tampoco se ve en televisión. Y yo, como se dice popularmente, aguantando. Posteriormente, al asistir a algunos programas, me di cuenta que no solo estaba el locutor o el presentador, sino detrás de cámaras o detrás de los micrófonos, mucha gente. Está el maquillista, el vestuarista, el encargado de sonido, el encargado de iluminación, quién sabe qué. Toda esa gente que nunca sale a cuadro o que no se oye su voz, pero forman parte de ese medio. Y mientras me tocaba entrar a cuadro a la entrevista, me di cuenta que muchos medios me decían, padre, no he hecho la primera comunión, o no he podido bautizar a mi hijo, o tenían problema en algo relacionado con la fe o con algún trámite de la iglesia. Eso no sale a cuadro. Pero yo detrás de cámaras estaba platicando con ellos, como lo he hecho todavía hasta ahora, y resolviéndoles muchos problemas, haciendo que muchos de ellos se casaran, que recibieran la primera comunión, etcétera. Y como este grupo de gente que trabaja en los medios son gente que a veces están hasta cierto punto esclavizadas y no siempre tienen tiempo de acudir a su parroquia porque su trabajo se los impide, yo les ayudaba con pláticas a través de teléfono, a través de pláticas, a través de escritos, para que cumplieran con determinados requisitos. Así, el trabajo se extendió a atender a muchos empleados, a ayudarles a que cumplieran con los sacramentos y, por supuesto, también algunos conductores y algunos famosos. La ayuda que brindé en las transmisiones con motivo de la muerte del Papa Juan Pablo hizo que me dieran una sección semanal de valores en el noticiero de Hechos, primero en la mañana y luego a mediodía, con una cosa clara: no se podía hablar directamente de religión, sino más bien se podía hablar de valores o de cuestiones culturales que tuvieran que ver con la religión, y a veces era preparar esa sección de 2 minutitos y tener que viajar hasta Azteca y al regreso, haciendo muchas horas, pero bueno, eran 2 minutos y siempre, por supuesto, sin pago alguno, sin que me consideraran parte de la empresa, sin que me invitaran a sus posadas, sin que me invitaran a sus eventos, sin que recibiera algún regalo especial de Navidad o cosas de este tipo, que quede claro. La ayuda que brindé entonces me hacía que quedara pendiente este acercamiento más, no solamente al mundo de los empleados, sino también a algún mundo de actores. Fui invitado también al programa Frente a Frente, en el que la señora Lolita de la Vega, a quien se lo agradezco mucho, me invitaba a tratar temas polémicos durante varios años, en los que salíamos a veces hasta después de la medianoche, un programa que duraba 1 hora y también sin pago alguno. El pendiente de los actores, músicos, el mundo del espectáculo y todo lo que hay detrás de ellos me seguía aquí ocasionando cómo le puedo hacer para llegar a ellos. Y aunque me llegaron a invitar a algunos programas de este tipo para una breve entrevista, no había forma de acercarme a los actores porque en estos lugares se le llama talento, como si no fuera talentoso el de maquillaje, como si no fuera talentoso el que pone la luz, como si no fuera talentoso el que pone los micrófonos. Bueno, yo reconozco que todos son talentosos, pero en estas empresas le llaman talento al actor. Bueno, está bien, tiene su talento. Ya los que son talento, mira, a veces los tienen así, cuidaditos. ¿Te quieres acercar? No. Oiga, no, disculpe, es que está descansando. Disculpe, es que va al camerino. Disculpe, es que va al maquillaje. Disculpe, es que se está preparando. Muy bien. Qué difícil acercarse al talento.
Y con esto entiendes tú que muchas veces los actores son gente sencilla, aunque no todos, que quisieran acercarse al que los quiere saludar, pero no. Detrás de ellos hay alguien que tiene el encargo de alejarlos. Así que un intento por acercarme a ellos y abrir puertas fue acudiendo a la academia. En esta primera academia que se hizo, pero no como invitado. Ah, ya llegué con mi papelito de subdirector. Nada, nada, ese papelito no me abría puertas. Así que tenía que asistir como público, hacer cola para poder entrar hasta arriba de la Jusco, donde fueron las primeras academias. No ahora como las hacen acá junto al periférico, no, hasta arriba donde ni señal de teléfono hay, donde ninguna tienda para comprar un refresco o un dulce hay. Y por eso cuando llegué la primera vez y me di cuenta que había mucha gente que llegaba igual que yo con mucho tiempo de anticipación y ya después de 3 horas de espera ya tenían hambrita, pues yo empecé a llevar paletitas y dulces para toda la gente, incluyendo los técnicos y la gente que estaba ahí. Y insisto en esto porque alguien puede decir, ah, les llevaba nada más a los técnicos como mordida. No, para toda la gente. Y claro, les tocaba también a los que estaban ahí, porque de repente veían que la gente en el público estaba con una paletita, oiga, ¿dónde la compró? Ah, me la dio el padre. Y se acercaban y yo con mucho gusto se las daba, por supuesto. Y en esto tengo que reconocer que me ayudó mucho un joven, Alfredo Martínez, que trabajaba en aquel momento en aquellas producciones. Él me aligeraba a veces un poquito la entrada y se lo agradezco mucho porque esto me ayudó a veces a llegar un poquito más tarde y poder entrar incluso todavía al concierto. La constancia de estar en estos conciertos me permitió ir conociendo más a algún técnico, a otro técnico, a otro técnico y finalmente a algunos de los productores. Y esto hizo que me invitaran a ser parte del grupo de formadores en el área de valores de la academia. Por lo que en alguna academia me veían ustedes quizás entrando a platicar con los alumnos, a platicar con ellos, a hablar de valores, o visitar la casa de alguno de los alumnos en los que lamentablemente había habido un fallecimiento o había un problema. O bien me tocó quizás bautizar, por ejemplo, a alguna de las participantes o casar también a algunos de los participantes. De tal manera que esto ya me hizo entrar en contacto con la producción y repito, siempre sin pago alguno. Siempre sin pago alguno. Otro avance fue tener encuentros con los productores para brindar asesoría en algunos guiones o libretos. Un logro importante fue colaborar en la formación de los escritores de A cada quien su santo, una productora que, bueno, ahora está en, como dice el dicho, que hacía también La vida es una canción y que hacía A cada quien su santo, tuvo esta idea de presentar programas donde se hablaba de algún santo en particular. Y entonces tuvimos varias reuniones donde yo les hablaba, estos son los santos, estas son sus características, hay que tratar de buscar imágenes adecuadas, no caigamos en las imágenes más feas, los temas nos pueden llevar a hablar de valores. Fue maravilloso esto, porque imagínate lo que es ayudar a que en los capítulos se saque lo mejor de una historia, de un valor, y también, por supuesto, las imágenes de los santos, que se hable de ellos y con una buena presentación. Lamentablemente reconozco que a veces las imágenes que pues podían comprar estaban bastante malillas, pero bueno, fue una cosa importante que se pudo hacer. En estos encuentros descubrí que la gente encargada de vestuario o de escenas que tienen que ver con temas religiosos necesitaban ayuda. ¿Por qué? Porque en la escena veías de repente que el sacerdote salía vestido con un alzacuello totalmente raro, que estaba usando una casulla como no se usa, que la monja tenía un hábito como no se usa, que el obispo tampoco estaba vestido correcto, y entonces me dediqué a hacer una guía sobre vestuario. Miren,
así se viste el acólito, así se viste el sacerdote, así se viste cuando va a bautizar, así se viste cuando va a casar, así se viste cuando va a un velorio, así se viste cuando va el obispo. Una guía escrita. Eso tampoco se ve, pero es un trabajo que se les entregó a las producciones para que lo tuvieran, especialmente los de vestuario. Pero como el acercamiento a actores seguía lejano, me enteré que era más fácil acercarme a ellos siendo actor. Por lo que en mis tiempos libres, que a veces eran muy por la noche, tomé cursos intensivos de actuación con Luis Felipe Tobar, en los que tuve como compañeros a Omar Chaparro y Adrián Uribe. A veces este curso comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana. Pero bueno, había que estudiar. Los estudios reconocidos me permitieron ser socio oficial de la ANDA. Esto ya cambió las cosas porque la ANDA tiene siempre el interés y la preocupación, por lo menos así está en sus estatutos, de que sus socios, cuando están en alguna cosa, tengan el acceso, el cuidado, los servicios y también la remuneración que lo requiere. Así que poco a poco se dio el acercamiento y la invitación a programas como Hoy en Televisa o Consejo de Mujer y Venga la Alegría en Azteca o Sale el Sol en la otra empresa, donde también tuve sección de preguntas y respuestas. Y al verme, yo no sé por qué, pero en Univisión y en Telemundo en Estados Unidos también les gustó lo que hacía y me empezaron a invitar. Una sección en Univisión en Estados Unidos todas las semanas con la sección de valores. A veces tenía que estar viajando un solo día y regreso hasta Miami. Me voy el mismo día, regreso el mismo día para grabar mi participación y otras ocasiones lo hacíamos desde México, pero también pago ningún pago en absoluto. Si acaso me pagaban el avión, que es lo que les tocaba a ellos, pero ningún pago en absoluto. Televisa se ha caracterizado por iniciar sus proyectos de novela con una misa, en la que casi siempre se me invita y en la que toda la producción, me refiero a actores, escritores, ingenieros, todos estamos hablando de por lo menos 100 personas, participan con mucho respeto y agradecimiento. Eso tampoco sale a cuadro. El momento en que yo estoy con los actores, les hablo de valores, los invito a algunos quizás a tener un cambio de vida. En el caso de Azteca, en algunas ocasiones tienen misa o la tuvieron, pero no siempre. En esa parte en Azteca son un poquito más alejados. Por otra parte, Televisa tiene su peregrinación anual con todos los empleados a la Basílica desde hace muchos años y la sigue teniendo puntualmente. Azteca no la tenía. Durante el tiempo que yo estuve insistiendo, lo logré. Incluso pagué yo los primeros años a la basílica para que se les diera la misa, porque hay que pagar un organista, etc. Y para que se organizaran la primera, la segunda y la tercera. Pero lamentablemente, cuando ya no hay interés, pues las cosas se pierden. Por, curiosamente, el motivo del aniversario de Azteca, se perdió ese espacio que se había ganado. Pensaron cambiarla fácilmente, como si en la basílica nada más llego yo y quiero una misa tal día. No, hombre, en la basílica se necesita hacer colas para tener una misa y como los espacios están llenos para tener una misa fija al año, se necesita esperar mucho. Por eso es que yo durante 3 años estuve luchando por ese lugar, lo obtuve, tuvimos 3 años de peregrinación y después lo dejaron perder. Yo hice lo que estaba de mi parte, no puedo hacer lo que está en manos de otras personas. También he estado presente en misas cuando hay fallecimiento en diversas empresas. En las mañanitas del 11 de diciembre y transmisiones especiales siempre he respondido a quien me hace la primera invitación, por lo que he estado con Univisión, que una vez me pidió primero, otra vez con Imagen y en las últimas participaciones con Azteca. Si me pedían después ya no podía, siempre a quien me invitaba primero. Las transmisiones desde el Vaticano han sido experiencias difíciles pero siempre enriquecedoras.
No es nada fácil tener toda la información que uno quisiera y poder improvisar ante miles o millones de personas que siguen la transmisión. Imagínate, la última que estuve con Javier Alatorre, estaba lloviendo tremendamente y a veces con un paragüitas de repente alójate acá en un espacio porque la gente me ve a mí, me ve a Javier Alatorre, pero no sabe que aquí hay otra gente amontonada y aquí otra y que estamos con un micrófono que a veces no se oye lo que nos están diciendo, a ver, viene esto, viene el otro y a veces tenemos que llenar momentos, espacios de qué? Estar improvisando, de cultura, de arte, de anécdotas. Esto no es nada fácil sabiendo que te están viendo millones de personas y que si te equivocas, pues son millones de personas las que te están criticando. Qué fácil es criticar, pero qué difícil es estar allí al frente con todo esto. Yo creo que es de lo más difícil que me ha tocado y yo con problemas de estómago a veces tengo que aguantarme todo el día sin comer para poder estar frente al micrófono. A propósito, en la última visita del Papa Francisco tenía ese problema grave de mi estómago y mira, sin tener que comer. Y en la última transmisión, cuando el Papa ya se iba, que estábamos en el aeropuerto, que ya estaba todo blindado, no se podía pasar para ningún lado, yo tenía que ir al baño obligatoriamente, no podía aguantar, no podía aguantar. Y cuando quise salir, está blindado, está blindado. ¿Por dónde? ¿Qué hago? ¿Me hago allí delante de todos? Afortunadamente, cuando estaba cerca de una valla, iba llegando el gobernador de Chihuahua y me dice, padre, ¿qué anda haciendo? Le digo, es que quiero ir al baño y no puedo. Y él pidió que me dejaran pasar los de la Guardia Presidencial y fui a hacer al baño del presidente, al que tenían ahí. Es una anécdota que no había contado, pero si no hubiera tenido ese baño, hubiera terminado mal bajo mis pantalones. Eso no se ve a cuadro. Ese quedarte sin comer, ese córrele para acá, ese no se ve a cuadro. Y eh, son experiencias evidentemente imborrables y valiosas porque se presta un servicio a la comunidad. Me han invitado a hacer algunos papelitos en algunas grabaciones, pero solo he aceptado cuando el tiempo me lo permite, cuando puedo hacer que el capítulo tenga un mensaje, cuando el mensaje no es contrario a los valores de la fe, o cuando me permite tener un acercamiento a personas alejadas o que tienen algún conflicto con la iglesia. Como son muchas horas las que dura una grabación y hay ciertos tiempos en que las personas tienen momentos para platicar ahí encerradas en su, en su camper, ¿verdad? Ahí es donde yo puedo acercarme y platicar. Y realmente en esos momentos he solucionado muchos problemas y la gente queda muy agradecida. Solo en esas participaciones por ser parte de la ANDA, en pequeños fragmentos de novelas, etcétera, ahí sí he recibido un pago porque se hace a través de la ANDA. Y lo he utilizado para la restauración de mi parroquia o para apoyar a la Orden de San Lázaro, de la que soy parte y en la que se ayuda a los leprosos de México. Cuando en estos lugares en la hojita aparece papel estelar o algo así, lo que pagan en la hojita son 2,000 pesos. De tal manera que tampoco alguien diría, ay, hizo un papel, qué barbaridad, ¿cuántos millones le dieron? Es una cantidad totalmente mínima. Así que aunque lo que se ve en la pantalla o lo que se escucha en la radio es poco o solo una parte del trabajo que hago, es lo que siempre luce más o lo que parece ser la única realidad. Sin embargo, lo que no se ve en la pantalla es lo más importante. La confianza que se ha ganado, el acercamiento de muchos a la iglesia, el regreso a la fe de otros, las buenas relaciones con personas de otros credos o con ateos, aquellas personas que al principio no me saludaban, ahí por ejemplo de Ventaneando, ahora me saludan con mucho respeto y con cariño. No todos los de Ventaneando, ¿eh? El testimonio ante personas de diversas generaciones. Por ejemplo, cuando me ha tocado actuar en compañía de jóvenes o de niños, terminamos siendo grandes amigos y algún joven hasta me dijo, padre, a lo mejor me voy al seminario. Y también, por supuesto, por mi parte,
la exigencia de respeto hacia la fe, porque en algunas veces están grabando en alguna iglesia y están como si fuera cualquier set. No, señores, estamos grabando, pero ahí se guarda el Santísimo y aunque no está presente el Santísimo, hay que tener respeto en este lugar. No ponga cosas sobre el altar, etcétera. Esto ha sido parte de los frutos que se han logrado durante 15 años. También ha servido para quitar esta idea de que el mundo del espectáculo es de lo peor. No, es que el mundo del espectáculo es de lo peor. No es cierto. Hay muchos actores, como Eric del Castillo, por decir a alguien, ¿no? A grandes actrices y gente que trabaja en el medio que son totalmente respetuosas. Habrá gente, quizás, como dice alguien, de lo peor, pero no significa esto que el mundo del espectáculo, de las novelas, sea de lo peor. No, merece todo nuestro respeto. Y si algún joven quiere estudiar actuación, bienvenido, que lo haga, si esa es su vocación. Si alguien quiere estudiar dirección de cámaras, que lo haga. Si alguien quiere estudiar edición de video, que lo haga. Y no le vamos a decir que esto es de lo peor, de ninguna manera. Mi trabajo, y ya con esto estoy terminando, se fue ampliando al mundo del teatro y del cine, en donde he tratado de influir un poco. También he escrito La bendición de la Navidad, en donde a través de un pequeño guión la gente sabe cómo se preparó la llegada de Cristo hasta nuestros días. Y también algunas pastorelas donde lo cómico es lo que también hace que la gente se divierta, pero hay un mensaje de fondo. Afortunadamente tengo muy buenas relaciones con todos los productores de cine, de teatro, más de teatro que de cine. Incluso me han invitado a asesorarlos en algunas cosas y yo lo agradezco. Y en cuanto a la radio, finalmente he tratado de hacer la información sencilla y agradable. Un reto ha sido, por ejemplo, grabar la Biblia en versión radionovela. ¿Cómo le haces para pasar la Biblia, que en muchas ocasiones solamente tiene datos? ¿Cómo le haces para convertirla en un guión? Pues ahí estoy. También en versión radionovela algunas vidas de santos o eventos como el Corpus Christi. También hacer el catecismo para niños a través de la radio. La presentación de los sacramentos que son para radio. Cursos de autoestima y de tanatología que han tenido tanto éxito que ahora en las redes mucha gente me escribe: padre, gracias porque con usted pude superar el duelo de mi papá, de mi hermano, de mi familia. Gracias porque estaba enojado con Dios por esta pérdida. O gracias porque con su curso de autoestima aprendí a poner límites, a saber que soy imagen de Dios, que tengo una dignidad que tengo que hacer que se respete. Y quiero concluir diciendo que en muchas ocasiones he invitado a que otros sacerdotes participen, pero no todos están dispuestos a hacerlo, sea por tiempo, o porque rehuyen ciertos temas, o porque pues les da miedo las cámaras, lo que sea. Pero afortunadamente las nuevas generaciones se van abriendo paso y estoy seguro que en poco tiempo los sacerdotes más jóvenes abrirán nuevos caminos. Los nuevos directores de comunicación social del arzobispado saben que cuando comenzó esta administración yo les dije: hagamos un directorio de todos los sacerdotes con sus especializaciones. Este puede hablar de arte, que lo haga. Este puede hablar de moral, que lo haga. Este puede hablar de cuestiones sociales, que lo haga. Este puede hablar de política, que lo haga. Este puede hablar de esto, que lo haga. Porque yo creo que la iglesia tiene muchos sacerdotes capacitados para esto. Pero cuando nadie quiere, de repente me toca a mí, sin la preparación que se necesitaría, hablar de sexualidad, de política, de sociología, de esto, del otro. No te imaginas cuántos kilos se pierden de verdad a veces por estar frente a la cámara. A lo mejor en gran parte o en pequeña parte el problema estomacal que puedo llegar a tener puede ser eso, porque son tensiones y tensiones constantes que finalmente se pueden convertir en problemas de este tipo. Yo le ofrezco a Dios todo este trabajo que he tenido, como siempre lo he hecho, y espero que ahora, al hablarte desde otro punto de vista de mi trabajo en los medios, lo entiendas un poquito más.
Me da mucho gusto subir los videos cuando son de cuestiones de cultura, de arte, de temas de fe, pero también hoy quise hablarte desde el punto más humano de José de Jesús Aguilar. Que Dios te bendiga.